que soy, ojalá, la reencarnación de un fotógrafo de plaza y eventualmente un fotógrafo, pero un fotógrafo más. Yo le tenía mucho miedo a la parte técnica de la fotografía porque venía de la pintura desde los 7 años y creía que la fotografía era un tema muy matemático, con muchas ecuaciones matemáticas, pero le pedí a un amigo que tenía una cámara cargada que me la prestara y que le pusiera la luz que correspondía para sacar una buena foto, y me fui a dar una vuelta, saqué 36 fotos y cuando las vi reveladas me quedé deslumbrado, porque había una gran unión entre lo que yo había hecho y la pintura en la cual me había formado, pero había una gran relación visual entre las dos cosas. Cuando vos te formás en la pintura desde muy chico, se te instalan en la cabeza no solo la solución de muchos problemas que hacen a la pintura, como es la composición, o cómo es el volumen, cómo es la luz, cómo funciona la luz, sino que además tenés una certeza sobre lo que es la paleta que vos querés tener en el color, porque es lo mismo que la que vos hacés con tus colores primarios cuando pintás. Yo me quedé muy marcado con el cine italiano de la época en que yo empecé a fotografiar, cuando los grandes directores de cine cuidaban mucho la fotografía de sus películas, como Pasolini, Fellini, Antonioni, Zeffirelli, y a mí me atraía mucho. Yo iba al cine para ver la fotografía que ellos hacían, y a mí me influyó mucho entre mi formación de pintor y esa influencia del cine italiano y también del francés, que cuidaba mucho la luz. Me formé y empecé mis primeros pasos. Lo que se ve atrás mío son las últimas fotografías, parte de las últimas fotografías abstractas seleccionadas por los curadores. Hay un grupo que lo hice en el mes de octubre del año pasado, que es una serie sobre los pájaros, que surgieron como consecuencia de haber leído que Bob Dylan dijo que nadie es libre en este mundo, ni siquiera los pájaros. Entonces yo fui al centro y observé cómo se mueven en el microcentro los pájaros, que toman las calles como grandes corredores y, en definitiva, están libres, pero están bajo techos de cables por todos lados, que los limitan. Ah, my friends from the prison, they ask unto me, how good does it feel to be free? And I answer them most mysteriously, are birds free from the chains of the skyway? Esta es una pared que está hecha sobre viajes a muchos lugares recónditos del mundo que hice, que tuve la suerte de hacer, y donde la forma de trabajar difiere levemente, porque digamos, vos tenés tus mismos objetivos, que son las ideas que vos vas descubriendo a tu paso de lo que querés fotografiar, y después toda la concentración mental y, te digo, en la acción para poder lograrlas. Yo viajo como fotógrafo, pero no dejo de ver nada. Te digo, veo las atracciones turísticas y después todo lo que pesco en la calle, o como si te dijeran la India, también entro al cementerio y veo una cremación y me meto en la cremación. O sea, los lugares notables resaltan mucho. Pero luego está el factor humano que a mí me interesa
en una actitud cotidiana en cualquier lugar. A mí me interesa mucho la gente y me interesa también el contexto en el cual fotografío, y me atraen mucho los lugares donde es difícil fotografiar. Pues si vos te metés en una mezquita, vos tenés que ir cuidando de no sobrepasar, digamos, las normas de la religión y no crear un caos, ¿no? Por ejemplo, en Jerusalén tenía un permiso guardado en el bolsillo que me habían dado digamos, la parte árabe que maneja el lugar. Yo tenía una de los árabes, que son los que controlan la Mezquita Azul, y entonces me trepé a una columna y me bajaron 4 tipos, y en el momento ese yo metí una mano en el bolsillo y les tiré el papel que tenía con la autorización, porque piensan que podés llegar a poner una bomba. En realidad, cuanto más viajás y más lugares conoces, te parece que te faltan más conocer. Es una cosa rarísima. En vez de achicar el mundo, se te agranda. Esta es una pared dedicada a retratos, dentro de los cuales hay seres muy queridos, hay amigos, artistas, y eso a mí me da mucho placer porque siento que estoy muy acompañado por colegas de toda la vida, ¿no? Fotografiar en general en estudio, con luces, instalando las luces, o sea, casi a la vieja usanza, donde una persona posa y yo hago un retrato de esa persona, es un trance interesante, ¿no? Primero, te digo, tenés un diálogo de 10 minutos tomando un café, donde yo observo todos los picos, digamos, del rostro, digamos, del brillo de los ojos, cómo la persona se mueve, cuáles son sus gestos y demás. Estudio un poquito la cara, voy luego a unos metros donde tengo las luces, lo siento, me converso un poco, y ahí tengo que empezar a saltar todas las vallas que se interponen entre lo que ellos quisieran que yo hiciera y lo que yo quiero encontrar y hacer de ellos, de acuerdo a esa introspección que hice y minucioso relevamiento de las caras. Y ahí es donde vos vas poniendo mucha fuerza en tu cabeza para ir tratando de penetrar entre valla y valla, porque nadie sabe cómo es en ese momento porque no se ve, pero todo el mundo tiene un ideal subconsciente de su cara. Y eso es lo que pasa. Hay quienes no se animan a sonreír, hay quienes sonríen y muestran demasiado los dientes o sonríen demasiado, y ahí los vas guiando y entras en el momento exacto y lo haces. Hace 20 años yo estaba en Nueva York en un reportaje con Ray Bradbury, con quien hice 2 libros, y el periodista le preguntó a Bradbury, en un mundo tan competitivo como este, y en un país como en el cual usted vive, que es un país capitalista, ¿usted qué opina de la competencia? Y Bradbury le dijo, mire, cuando yo encontré mi identidad, me di cuenta que la competencia termina donde comienza la excelencia. A mí esa frase me abrió la cabeza 2 siglos, y mi punto de vista hoy en día con respecto al arte, a los colegas y a los artistas, es que cada uno tiene que desarrollar la labor más importante, que es hacer lo suyo, ir por su sendero y hacer lo suyo, recorrer su identidad. Porque la realidad es que
La competencia no existe, sino que lo que sí existe es la sumatoria de trayectorias de diferentes personas que serían diferentes puntos de vista. Esos puntos de vista enriquecen el arte. O sea, la bajeza de la competencia no tiene nada que ver con el enriquecimiento que tiene el arte cuando cada artista hace lo suyo y por lo tanto juntos pueden dar un panorama mucho más vasto que es, en definitiva, lo que espera el destinatario, que es el público.